por cuadros de apendicitis complicadas, de perforación intestinal, inclusive cuadros de peritonitis fecal en enfermedad diverticular. Los lavo con esta dilución y les lavo las tripas y toda la cavidad con esa dilución, ¿sí? Y no crean que les digo, ay, vayan al cloro a meterlo a esterilizar, ¿no? Así como tal, y obviamente el agua sí de solución estéril. Pero yo lo utilizo para lavar cavidad y les va muy bien a los pacientes. Entonces, si lo utilizo para las tripas y todo, pues también para las superficies es muy benéfica. No causa daño a nivel de la piel, porque, por ejemplo, actualmente ahorita con la pandemia del COVID, muchos ya el uso crónico del alcohol gel ha ocasionado muchas dermatitis en la gente. Entonces, la forma más eficaz de poderse desinfectar es con esta dilución del cloro. Inclusive hasta pueden rociarlo. Actualmente también hay sustancias que son a base de hipoclorito de sodio, que es el nombre químico del cloro, y que son sustancias relativamente estériles y que se utilizan para asepsia, antisepsia de heridas, como ¿cuáles? Déjenme enchondar mi rodilla. Como el estericide, como el Aquaseptic, todas las sustancias que son antisépticos, su base de esta sustancia es esta, es el clorito de sodio al 1%, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Y por ejemplo, si ya tenemos pacientes con infección activa, ya sea de hepatitis o de COVID, al litro de agua le vamos a agregar 50 mililitros de cloro y eso ya lo utilizamos para trapear, para todas las superficies. 50 mililitros de cloro, ¿vale? Pero el de 10 mililitros inclusive nos funciona muy bien hasta para contacto físico o contacto con nuestra piel. Permítame tantito, voy a prender el ventilador porque me estoy asando. Bueno, entonces, ya regresamos al tema, ¿no? Ya echamos a nuestro paciente. Bueno, no se iba a aislarlo, solamente las recomendaciones, ¿no? De las medidas higiénicas para los utensilios, para el inodoro, para eso. Reposo. Es muy importante que el paciente tenga reposo. De verdad que el hígado deja de producir glucosa y esto nos lleva a un agotamiento de todo nuestro organismo. Entonces el paciente va a estar dormido y hay que dejar reposar al paciente. Hay que educar al familiar, en este caso principalmente a las mamás que se preocupan porque los niños se la pasan dormidos. Pero es la única forma que tiene el organismo para recuperarse de la presencia de este virus, ¿sí? La abstinencia de alcohol en adultos por lo menos hasta 6 meses, ¿sí? Eso es importante decírselo a los pacientes porque tienen un cuadro de hepatitis y todavía apenas si van saliendo de él y se van a tomar y pueden hacer una falla hepática fulminante. Entonces debe de dejar el alcohol, una dieta equilibrada a base de hidratos de carbono y proteínas principalmente. Y en la fase aguda, vamos a recomendarle a los pacientes jugos de frutas azucaradas, dulces, es lo que se recomienda, ¿no? Cuando se da un caso de virus de hepatitis A, por ejemplo, en guarderías, hay que prescribir gamaglobulina y avisar a todo el personal para que hagan un cerco biológico.
Si hay también detección de hepatitis B y C, no hay que compartir objetos de aseo personal, no tener actividad sexual. Y bueno, aquí están las medidas que debemos de tener, ¿no? Lavado de manos frecuentes, lavado de frutas y verduras, la vacuna para prevenir, la vacuna de hepatitis A. Y en casos de hepatitis B y C, uso de condón, la vacuna de hepatitis B, no realizarse tatuajes y evitar el contacto con sangre infectada. Y bueno, aquí vamos a hablar de la inmunización pasiva y activa. La pasiva son preparados de gamma-globulina para prevenir la infección. En la hepatitis B se efectúan preparados con gamma-globulina a partir de plasma de personas con títulos altos de anticuerpos anti-hepatitis B, ¿sí? Deberán administrarse antes de transcurrir las 12 horas de contacto. En adultos son 2 dosis de 5 mililitros con intervalo de 4 semanas, y en recién nacidos es una dosis única de 0.5 mililitros de vacuna antihepatitis B. Y de la vacuna activa es a través de inmunoprofilaxis contra hepatitis A en personas que viajan constantemente, pacientes con hemofilia, drogadictos, personal de guardería, trabajadores y en niños. Y la vacuna B en personal sanitario, pacientes con hemodiálisis, cónyuges con infección, con pacientes con virus de hepatitis B, promiscuidad y drogadictos. Y ya. ¿Todas hasta aquí? Doctora, yo sí tengo una duda. La verdad no recuerdo por qué recomendaban el consumo de dulces. El consumo de dulces se recomienda porque acuérdate que en el hígado se produce la glucólisis y la gluconeogénesis, y estas dos vías, su finalidad es producir glucosa. Cuando el hígado, por procesos inflamatorios como la hepatitis o la cirrosis, deja de producir estas dos, se limita a su función de glucólisis y gluconeogénesis. Entonces hay una disminución de la glucosa al nivel de torrente sanguíneo. No es que los pacientes hagan hipoglucemias, es que no hay suficiente glucosa para que el cuerpo tenga un metabolismo activo, y por eso su metabolismo lo lleva a un metabolismo basal. Y esto, ¿cómo se traduce? El paciente va a tener astenia, adinamia y agotamiento. Si tú les das azúcar refinado como tal, los dulces, vas a mejorar ese almacenamiento de glucosa en las células para que aumente su metabolismo y no se sientan tan cansados. Ok, gracias. ¿Y hay alguna cantidad que se recomiende? No, a eso sí no lo hay. Nada más recomendamos así dulces, pero no tenemos un limitante. Creo la única limitante o contraindicación de recomendar los dulces es que el paciente sea diabético. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna duda, alguna otra duda o pregunta? ¿No? Creo que no, doctora. Ahora peleen para siempre. Ya voy a cambiar de tema, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver cirrosis hepática. ¿Saben cuál es la causa principal de la cirrosis hepática en México? ¿Alcoholismo? ¿La obesidad? El alcohol. El alcoholismo, y la siguiente es la obesidad. Y saben que tenemos otra pandemia en México, aparte de la de COVID, ¿no? ¿La obesidad? La obesidad. Somos primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial y segundo lugar de obesidad en adultos a nivel mundial. O sea, es una pandemia crítica que las autoridades de salud no le han hecho caso, pero bueno, cuando hablemos de obesidad vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, pues la primera causa es la alcohólica, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la cirrosis hepática? Pues es el resultado de un daño hepático difuso, en donde la base primordial es el daño es que se produce fibrosis y remodelación de la arquitectura del hígado. ¿Sí? Todos esos canalículos, por ejemplo, aquí en esta foto vemos que hay nódulos, y todo esto que vemos aquí es tejido de fibrosis, como
¿Qué es una fibrosis? ¿Cómo lo definirían ustedes? Es la sí es la reparación de un tejido previamente dañado. No, porque si fuera reparación, cuando se repara, se repara con un tejido de las mismas características, ¿no? Y en este caso no es así. La fibrosis es la cicatrización, o sea, el tejido normal sano de esta zona, en este caso del hígado, se reemplaza por tejido conjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han entrado a alguna cirugía donde hay que cortar en una cicatriz previa cómo está el tejido? ¿O algunos de ustedes han notado cuando se cortan, tienen cicatrices, por ejemplo, las cicatrices hipertróficas o en las queloides, cómo está esa cicatriz? ¿Cómo se siente? ¿Blandita o dura? Dura. ¿Dura? Dura. ¿O durita? Se siente dura, ¿no? Y eso pasa en el hígado. El hígado se produce esta fibrosis, o sea, es un tejido como de cicatrización, de tejido conjuntivo, lo cual lo hace que ese hígado se convierta duro y se vaya haciendo chiquito, ¿sí? Pero ¿qué característica importante tiene que esa fibrosis? Esa fibrosis va ocupando canalículos. Por ejemplo, aquí en esta foto, estas líneas que les estoy marcando en rojo y todas estas de flechitas, es fibrosis que obstruyen los canalículos y también las venas que pasan por ahí y las vuelven duras, rígidas, ¿sí? Entonces, la base patognomónica de la cirrosis es que hay una fibrosis, ¿sí? Por remodelación de la arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fibrosis está dada por tejido conjuntivo que ocupa el lugar del tejido sano, en este caso el lugar de los hepatocitos, ¿vale? Y que producen nódulos regenerativos, que son todas estas bolitas que les marqué ahí, que tienen una estructura anormal. Disminuye la cantidad de parénquima funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo no tiene ninguna función y mucho menos ninguna que tenga que ver con la función del hígado o de los hepatocitos, ¿no? Entonces, disminuye el parénquima funcional y desarrolla alteraciones de la función hepática y de la estructura vascular, y es a lo que vamos, ¿no? Que conlleva al aumento de la presión portal o a una hipertensión portal. ¿Cuándo estamos hablando de un gradiente de presión venosa? Cuando lo normal es de 5 milímetros de mercurio, ya les había dicho en la de fisiología, ¿no? Cuando hablamos de más de 10 milímetros de mercurio, ese paciente ya tiene una hipertensión portal moderada y ya tiene cambios anatómicos debido al mismo. La hipertensión portal condiciona el desarrollo de circulación colateral portosistémica, o sea, lo que habíamos visto en lo de fisiología, ¿no? Como las venas tienen la característica de ampliación, o sea que si tienen mucha sangre se dilatan, si tienen poquita sangre se colapsan. Entonces, en este caso, la vena, les decía que el 80% de la irrigación del hígado está dado por la vena porta. Y toda esa vena porta trae la sangre de toda la circulación esplásmica. Cuando llega al hígado y se encuentra con un hígado cirrótico que está duro, entonces esa vena también se vuelve dura a la llegada del hígado y es como un embudo, ¿no? Cuando vamos en el tráfico y van 5 carriles y vamos circulando y de repente nada más dejan 2 abiertos, pues es un embudo y todo para atrás empieza a hacer el tráfico, ¿no? Hay un estancamiento vehicular. En este caso, ¿qué pasa? Pues la sangre se estanca hacia forma retrógrada y va dilatando esas venas produciendo varices, ¿no? Aparte de producir las varices,
de la circulación, va produciendo estas varices en la circulación colateral portosistémica, que son en esófago, en recto, los pacientes presentan hemorroides, en la pared abdominal, lo que los pacientes presentan es la red venosa colateral o cabezas de medusas. Como el vaso es un órgano que está dado por muchos vasos sanguíneos y al estancarse ahí la sangre, pues hace una esplenomegalia o hiperesplenismo, ascitis y gastropatía portal. La cirrosis constituye un estadio terminal de las enfermedades hepáticas, ¿no? O sea, y bueno, ahorita vamos más adelante en las diapositivas. La epidemiología en México ocupa la cuarta causa de muerte de las enfermedades benignas, con mayor predominio en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal. Gracias. En el Hospital Juárez de México ocupa el 11% de mortalidad global y es la primera causa de internamiento en gastroenterología. ¿Cuál es la etiología? Alcohólica, por hepatitis viral, cirrosis criptogénica y autoinmune. Aquí, ojo, ya cambió esto. La primera es la alcohólica. La segunda es por hígado graso, que ya dijimos que es debido a la obesidad. Después viene por hepatitis viral, cirrosis y enfermedades autoinmunes. Ahí está en ese. Y vamos a retomar el tema de la hipertensión portal. ¿Sí? Aquí está nuestro hígado que ya está duro, ¿sí? Ya está todo ahí cirrótico. Entonces hay un aumento del tono vascular, aumentan las resistencias vasculares y esto lleva a una hipertensión de la porta. Que aquí vemos sus colaterales, la gástrica, la esplénica y la mesentérica. Se empieza a estancar la sangre y al haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel venoso, hay un aumento, hay una dilatación y varices. Entonces, vasodilatación esplénica. También al haber un estancamiento de sangre en todo el flujo esplácnico, que ya vimos que es todo el flujo venoso digestivo, hay una hipotensión por secuestro del volumen sanguíneo. Y esto activa o echa a andar el sistema, activación de péptido vasoactivo, angiotensina 2 y otro que me pela bien. Pero bueno. Entonces, al activar el péptido vasoactivo, la angiotensina 2 que se me olvidó, va a haber una retención de sodio, agua y expansión del volumen plasmático. Entonces, como hay retención de agua, hay muy expansión del volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco y vuelve a aumentar el flujo esplácnico y esto nos va a llevar a varices, ¿no? Entonces, ¿qué cuadro clínico va a tener el paciente? Pues va a tener varices esofágicas, gastritis congestiva o gastritis cirrótica, esplenomegalia, la red venosa colateral o cabeza de medusa. El paciente, aparte por la falla hepática, va a tener coma por encefalopatía hepática, que ahorita vamos a hablar de eso. Ya vimos que en el hígado se degrada o se metaboliza el amonio y al no degradarse se eleva a nivel de sangre y nos da una falla hepática. Hedor hepático o el olor característico a amonio. Nevos, aracneos, que son los puntos rubíes, ginecomastia, ictericia, ascitis. Va a haber una distribución endocrina del vello, también debido a la alteración de la función endocrina, principalmente de progestagen, de testosterona, y entonces empieza a caer el vello. Hay atrofia testicular. Las manos tienen algo que se llama aleteo hepático, que hay hipotensión tenar e hipotenar.
tendencia a hematomas por alteración de la coagulación, anemia y edema de los miembros inferiores. Entonces, síntomas generales, el paciente va a tener, como ya vimos que está alterada la glucólisis y la gluconeogénesis, va a tener debilidad y fatiga. Durante mucho tiempo, pues va a ser el síntoma principal y el único síntoma. Puede también tener pérdida de apetito y va a tener disminución de la masa muscular, porque también está alterada la producción de aminoácidos y ya no va a haber tantos aminoácidos para que se forme masa muscular y entonces va a haber pérdida de la masa muscular. Puede haber febrícula, anorexia. El aspecto de muñeco de castañas. Las extremidades superiores e inferiores están delgadas a consecuencia de la atrofia muscular y el perímetro abdominal está aumentado debido a la citis. Puede haber calambres dolorosos y prurito por la presencia de elevación de bilirrubinas. Entonces aquí este es el clásico paciente con cirrosis hepática. Vean la ginecomastia importante que tiene, la atrofia muscular, que inclusive aquí ya hasta se le marcan las costillas de la desnutrición severa que tiene. Puede haber dolor o calambres a nivel de miembros pélvicos y el prurito por las bilirrubinas. El paciente va a tener, como ya dijimos, ictericia, arañas vasculares, telangiectasias, eritema palmar, hiperpigmentación de la piel, leuconia, pérdida de vello en axilas, en pubis, hirsutismo, dilatación de las venas y las cabezas de medusa. Ictericia, aquí están las cabezas de medusa estos a nivel abdominal, a nivel de la cara. Sí, aquí vamos, el paciente puede tener cianosis por éstasis venosa, los nódulos cutáneos, hipercromías, ¿sí? Y el hirsutismo, el exantema periocular. Y aquí, pues, un cuadro severo de red venosa colateral. Acuérdense, para esto hay que recordar un poquito de la anatomía, que la circulación esplécnica, bueno, más bien la circulación de la sangre, todo el retorno venoso de la pared abdominal está dada por las venas epigástricas. Y estas venas epigástricas van y drenan su sangre a las venas mesentéricas. Entonces, conforme hay un éstasis venosas y retrógrada, estas venas o estas venas de la pared abdominal se empiezan a dilatar. Y este es un grado muy severo de éstasis venosa colateral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí están correlacionando lo que vimos un poquito en fisiología con la enfermedad? Porque es como para que podamos entenderla, ¿no? Entonces, Sí, doctora. también se desarrolla diástasis hemorrágica como a consecuencia de la alteración en los factores de coagulación. Es lo que les decía, ¿no? El hígado produce los factores de coagulación y la vitamina K, entonces esta está alterada por los hepatocitos y el paciente tiene los tiempos de coagulación alargados. También la trombina está afectada y las plaquetas empiezan a morir y el paciente se va a manifestar como trombocitopenia. Tiene niveles de plaquetas por debajo de 100,000. Sí, entonces el paciente puede presentar sangrado de encías, de nariz o hematomas. Entonces aquí vemos estas lesiones que son características de falla hepática. Otras lesiones, sangrado nasal, sangrado gingival, ¿sí?
A nivel del sistema digestivo, el paciente va a tener flatulencia por abundante formación de gases a nivel digestivo, náusea, vómito, lengua papilada, o sea, las papilas se van a aplanar, sí, va a haber edema de las glándulas salivales, vómito, ahí está lo de la lengua, hepatomegalia en un inicio, pero posteriormente ese hígado se vuelve chiquito. ¿Por qué? Porque hace fibrosis, se va haciendo chiquito, se va haciendo chiquito. Entonces vamos a ver un hígado nodular, ascitis, puede haber hernia de la pared abdominal por aumento de la presión a nivel de la cicatriz umbilical, lo cual se va a manifestar a una hernia umbilical, dolor en el hipocondrio derecho y en el 60% de los enfermos va a haber esplenomegalia. Sí, entonces, esta es la posición normal del hígado y en la segunda foto vemos una esplenomegalia, una hepatomegalia. Después, cuando ya la fibrosis es más abundante, el hígado se vuelve chiquito. Y vamos a ver también que puede haber ascitis. Ahorita vamos a hablar un poquito de la paracentesis abdominal, pero vean aquí en este paciente tiene una ascitis importante. ¿Hasta cuántos litros de agua puede haber en cavidad abdominal? ¿Han visto algún paciente que le hagan paracentesis? No, pero... No, doctora. Bueno, normalmente el paciente puede acumular hasta 30 litros de agua en cavidad abdominal. Por ejemplo, este paciente, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Este paciente tiene una ascitis muy importante y el aumento de la presión de la cavidad abdominal hizo que desarrollara esta hernia umbilical. Aparte, si vuelven aquí a ver, tiene ginecomastia y sus extremidades están todas hipoatróficas o atróficas. Este es el característico paciente con cirrosis hepática. Cuando hacen paracentesis, pueden sacarle hasta 20 litros de agua a ese paciente. Pero ahorita vamos a hablar de la paracentesis. El paciente también puede tener dolor abdominal, esplenomegalia, que ya dijimos porque se empieza a estancar la sangre y el vaso sangra, el vaso aumenta de tamaño. Y puede también haber trastornos funcionales en el sistema reproductivo. Hay hipogonadismo, disminución de la libido, trastornos menstruales e infertilidad. En hombres hay atrofia testicular y feminización, ginecomastia, arañas vasculares, eritema palmar y cambio en la distribución del vello. Y bueno, aquí vemos un paciente que este paciente más que una hernia tiene un hidrocele porque a veces el líquido de ascitis en lugar de quedarse en la cavidad puede llegar hasta la región escrotal si ya hay antecedentes de hernias previas, inguinales, pacientes con ginecomastia. ¿Y cuál es la historia natural? Pues es una enfermedad progresiva, ¿sí? Con el tiempo aparecen más manifestaciones bioquímicas y descompensación clínica. El tiempo de evolución desde la etapa temprana es imposible de detectar solamente con un examen histopatológico, o sea, que tendríamos que tomarle biopsia a estos pacientes y para tomarles una biopsia hepática hay que hacerles una cirugía. Pero hay otros estudios que nos hablan indirectamente de una cirrosis hepática. La supervivencia desde el momento de la aparición de los primeros síntomas hasta la descompensación es de un 45% en enfermos a 5 años y de un 10 a 20% a 10 años. La realidad es que cuando los pacientes muchas veces son asintomáticos y el único síntoma que presentan es cuando ya tienen varices esofágicas y sangran, es cuando nos damos cuenta que el paciente tiene falla hepática. O ya cuando hizo ascitis, pues ya sabemos que es un paciente con cirrosis. Y la supervivencia de una vez diagnosticada la cirrosis a 2 años es del 20%.
La mayoría fallecen dentro de los primeros, o no llegan ni a 5 años después de haber diagnosticado la enfermedad. Permítanme. ¿Y cómo vamos? Y vamos a tener una clasificación que es muy importante de evaluar en el paciente para ver qué tan severa está su enfermedad, que es la clasificación del Child modificada por PUF, en donde vamos a tener tres puntaje de 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a valorar? La encefalopatía. Si está ausente, le vamos a dar 1 punto. Si tiene un grado 1 y 2, 2 puntos. Si tiene el grado 3 y 4, 3 puntos. Y aquí pues les voy a dejar la tarea de que se vayan a buscar la tabla de clasificación del grado de encefalopatía, porque inclusive la encefalopatía hepática puede ser tan sutil que solo tenga una inversión en el ciclo circadiano del sueño. Entonces el paciente en el día duerme y en la noche está despierto. Y desde ahí ya estamos hablando que el paciente tiene una encefalopatía, pero no, la gente no lo sabe. Dice, no, pues es que se la pasa durmiendo y como duerme en el día, en la noche ya no duerme. Pero lo que realmente está teniendo ya ese paciente es una encefalopatía. La presencia de ascitis está ausente, moderada o atención. El nivel de bilirrubina, por ejemplo, si tiene bilirrubina menos de 2, es 1 punto. Si tiene de 2 a 3, son 2 puntos. Y más de 3, son 3 puntos. La albúmina, si es mayor a 3.5, es 1 punto. Si es de 2.8 a 3.5, 2 puntos. Si es menor de 2.8, 3 puntos. El valor del TP, si tiene un valor superior de 1 a 4, de 5 a 10 o más de 10. Y el puntaje total. Si nos da de 5 a 6 puntos, es una clasificación Child 1. Si es de 7 a 10 puntos, es un Child 2. Y si es de 10 a 15 puntos, un Child 3 o ABC. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues como a todo paciente con ictericia o daño hepático, le vamos a tomar primero una VH, y de la VH lo importante es valorar las plaquetas, ¿sí? Entonces, pues la hemoglobina realmente casi no se altera en los pacientes con cirrosis hepática, pero lo que sí tienen alterados son los niveles de plaquetas. Y vamos a tomarle pruebas de funcionamiento hepático, que ya hablamos de ellas. La AST y la LT van a estar aumentadas. La GGT, la gamma-glutamitransferasa, también va a estar aumentada. Puede haber, ya si tomamos otras pruebas más específicas, hipergamaglobunemia, hay hiperglucemia porque no se metaboliza adecuadamente toda la glucosa, e hipertrigliceridemia. En cirrosis descompensada, pues va a haber hiperbilirrubinemia, el paciente va a estar ictérico, hipoalbuminemia, hipoglucemia, e infecciones bacterianas sobreagregadas, hiponatremia, hipo o hipercalemia. Y en las pruebas de funcionamiento hepático, pues vamos a ver el TP alargado y el INR alargado. ¿Sí? Y aquí viene una tabla de los parámetros del TP y el INR. Y las pruebas de imagen. El ultrasonido hepático es del que nos va a dar mayor resolución para cirrosis hepática. Realmente aquí no tengo imagen de ultrasonido porque este que está aquí no son nódulos hepáticos. Estos son imágenes de metástasis hepáticas. Y este es imagen de un quiste hepático, ¿vale? Pero no sé por qué no tengo la imagen. También es importante, aparte hablando del ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a ver en el ultrasonido? Pues el radiólogo nos va a describir que el hígado tiene daño de esteatosis hepática o de hígado graso o de cirrosis hepática. Y lo más importante del ultrasonido que nos va a medir
el calibre de la vena, de la vena porta, para ver qué tanto grado tiene de hipertensión portal. Y también estamos obligados a hacerle un examen endoscópico al paciente para detectar varices esofágicas o una gastritis portal. Por ejemplo, cuando hablamos de varices, pues ya les había mostrado una diapositiva de unas varices. Aquí tenemos una varice que está sangrando, ¿vale? Y el examen histológico se hace por medio de una biopsia hepática, donde nos va a reportar los grados de fibrosis en estadio 4 y las lesiones características de los nódulos degenerativos. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva estamos viendo este hígado que es un hígado macronodular, micro y macronodular. Se ven ahí las bolitas, ya no es un hígado liso, sino se ven las bolitas del hígado, y solamente con una pinza tomamos la biopsia y que nos va a reportar todo este tejido fibrótico. También hay otros estudios que son menos invasivos, como la elastografía, que es una alternativa para la biopsia hepática. Y esta elastografía nos va a medir el grado de fibrosis a nivel del hígado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, este es un hígado normal, ¿sí? Aquí vemos en esta tomografía, vean cómo este hígado ya se hizo chiquito en comparación del hígado en la tomografía del hígado normal, y cómo aquí en la elastografía nos va a marcar la cantidad de tejido fibrótico, donde en este hígado normal casi prácticamente tiene un mínimo de tejido fibrótico, y en este otro pues el hígado está lleno de tejido fibrótico. Entonces, vamos a hacer nuestro diagnóstico de cirrosis hepática. Ya nos llegó nuestro paciente, ya vimos todas las características, ya diagnosticamos clínicamente que tiene cirrosis hepática y lo confirmamos con las pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido. Entonces, ahora le vamos a hacer una endoscopía alta al paciente. Si en la endoscopía el paciente no tiene varices, le vamos a hacer endoscopías de control cada 2 o 3 años. Si el paciente tiene varices esofágicas grado 1, sin marcas rojas, le vamos a hacer endoscopía anual. Pero si el paciente tiene varices esofágicas grado 2 a 3, entonces hay que darle un beta bloqueador no selectivo y hay que hacer ligadura con bandas, con ligadura de varices con banda, ¿vale? Sí, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora, todo bien. Sí, doctora. Ok. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diferencial? Pues hay que descartar cáncer, hay que descartar otro tipo de fibrosis retroperitoneal, como la enfermedad parenquimatosa hepática difusa, otras causas de hipertensión portal, cáncer metastásico o congestión vascular por cirrosis cardíaca. Y el tratamiento. El tratamiento va enfocado, uno, a medidas generales, tratar la causa subyacente, qué fue lo que originó la cirrosis. Los pacientes deben de abstenerse de alcohol, drogas, suplementos nutricionales, carentes de beneficio, deben de tener inmunidad contra hepatitis A y B, si tienen hemocromatosis, si tienen una hemoglobina muy alta, hay que hacer flebotomías. Y si la enfermedad es por hígado graso no alcohólico, reducción de peso, ejercicio, control de lípidos y diabetes. Las medidas quirúrgicas, pues, es ligadura de las varices endoscópicas, ya vimos el algoritmo. Si tiene ascitis, hay que hacerle paracentesis cada 2 semanas o más, o puede ser hasta cada semana. Si ese paciente se puede meter en lista de trasplante hepático, pero la tasa o el porcentaje de éxito de trasplante hepático es de menos del 20%, y
el trasplante debe ser de hígado cadavérico. Entonces, realmente son mínimos los pacientes que llegan a recibir un hígado donante. Y hay que descartar que el paciente tenga carcinoma hepatocelular, ¿vale? La dieta, pues debe ser una dieta nutritiva en proteína, y esta proteína debe ser de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Lo ideal debe de ser una proteína de origen vegetal. ¿Saben cuál es el origen de las proteínas vegetales? Leguminosas. Leguminosas, frijoles. principalmente chícharos, habas, lentejas y garbanzo, ¿no? ¿Por qué? Porque la proteína de origen animal le puede llevar al paciente a más encefalopatía hepática. Hay que darle una dieta rica en fibra, multivitamínicos, y debemos delimitar a este paciente con los líquidos a 1 litro de agua al día. Hay que educar al paciente en las medidas higiénico-dietéticas, que ya les dije. ¿Qué medidas? Básicamente, pues, debe tener una dieta rica en proteína, consumir una dieta rica en fibra, poca agua, ¿sí? Hay que también disminuirle, hay que hacer énfasis a la familia en que todo lo que sea del paciente es solo para él. Si estamos hablando de cirrosis por hepatitis, y remitir a los pacientes a grupos de apoyo en casos de hepatitis alcohólica. Ya hablamos de la terapia de inmunoglobúlico, de interferón alfa para hepatitis, si es caso de hepatitis A, si casos de hepatitis C o B, interferón alfa, perdón. En caso de cirrosis biliar podemos darle ácido ursodeoxicólico. El ácido ursodeoxicólico está indicado básicamente cuando hay mucha éstasis biliar. Si las bilirrubinas están por arriba de 4, podemos darle este ácido ursodeoxicólico. ¿Cómo vamos a monitorizar al paciente? Bueno, pues lo tiene que ver el gastro, pero también lo puede ver el médico general. Tenemos que estar haciendo constantemente enzimas hepáticas, plaquetas y tiempos de coagulación cada 6 a 12 meses. Si el paciente tiene más de 55 años con hepatitis, pues hay que darle su alfa, hay que tomarle cada 6 o 12 meses alfa-fetoproteína, que es un marcador indirecto de cáncer hepático. Hacerle su endoscopia al año o cada 2 años, dependiendo del grado de varices, y su vacuna contra influenza y contra hepatitis A. ¿Cuál es el nuevo paradigma y futuro en cuanto al tratamiento de cirrosis? Bueno, al paciente hay que darle betabloqueadores no selectivos como el propanolol para disminuir la presión del gradiente de la vena porta, las estatinas para disminuir el hígado graso y mayor daño a nivel hepático, anticoagulantes hay que evitarlos. Hay que dar probióticos para disminuir la translocación bacteriana y antibióticos. La terapia de interferón alfa para hepatitis B y C, y los cambios del estilo de vida en obesidad, tabaco y alcohol. Y cuando ya tenemos una enfermedad instalada y podemos darle la ademetionina, que el nombre comercial es el Samir. ¿Qué hace la ademetionina o el Samir? Actúa a 3 niveles, hace transferencia de iones metilos, hace transsulfuración y síntesis de poliaminas. ¿Y en qué nos va a servir esto? Bueno, los metilos atraviesan la barrera hematoencefálica y favorecen la metilación de los lípidos y de los carbohidratos. Entonces, esto mejora la función metabólica de los carbohidratos a nivel cerebral, disminuyendo el porcentaje de presencia de encefalopatía. Y en
la transsulfuración hay formación de glutatión, que es un potente antioxidante y que se encarga de la detoxificación hepática. Entonces, este SAMIR ayuda a desintoxicar el hígado cuando el propio hígado no puede desintoxicarse. Y la síntesis de poliaminas ayuda para la distribución adecuada de proteínas. También hay una terapia que está todavía en protocolos de estudio, que es el Quitocel LP. ¿Qué es el Quitocel LP? Es una pilfedinona que tiene propiedades antifibróticas, ¿sí? Esta es la base primordial de este producto, que tiene actividades antifibróticas y antiinflamatorias. Entonces, ayuda en modelos animales y también ya de humanos, es que ayuda a disminuir la fibrosis. Normalmente es un medicamento que actualmente ya está bien instalado para fibrosis pulmonar, pero también está en protocolos para fibrosis hepática. Y la dosis es de 1.200 a 2.400 miligramos al día, dividida en 2 dosis. El problema de este Quitocel es que la caja con 90 tabletas de 600 miligramos tiene un costo aproximado entre 8,000 o 10,000 pesos. Entonces, si hacen cuentas cuántas tabletas se debe de tomar al día, pues imagínense cuánto les dura el tratamiento. Y normalmente este Quitocel debe de darse aproximadamente durante un año para que veamos cambios significativos. Entonces el tratamiento pues es carísimo, ¿no? También tenemos el Leparmex que le damos a los pacientes, que es la L-ornitina o L-aspartato, que actúa en 2 vías claves para la desintoxicación del amonio, ¿sí? En la síntesis de la urea y en la síntesis de la glutamina. Entonces, los pacientes cuando ya presentan datos de encefalopatía hepática hay que darles el Leparmex en granulado. Y podemos empezar con un sobre cada 12 horas y podemos darles hasta 2 sobres cada 8 horas para prevención de la encefalopatía hepática. También utilizar un beta bloqueador selectivo como el propanolol va a disminuir la resistencia de los flujos por la fibrosis del hígado, pero también va a hacer una vasoconstricción arterial, disminuye la presión de las arterias a nivel esplácnico, entonces ya no llega tanta sangre al sistema esplácnico y ya no hay tanta sangre venosa estancada. La dosis es de 20 miligramos cada 12 horas. Y también podemos darle diuréticos a los pacientes. ¿Qué diuréticos? Pues en ascitis grado 1 o 2 le vamos a dar espironolactona de 100 a 200 miligramos al día y vamos a ajustar dosis. En grado 3 le vamos a hacer paracentesis y aparte de la paracentesis le vamos a poner albúmina durante la paracentesis y le vamos a dar una combinación de espironolactona y furosemide. Y si la ascitis es refractaria, hay que hacerle paracentesis hasta cada 8 horas y una dosis de espironolactona con furosemide combinada. Si los pacientes ya no responden a una ascitis refractaria, entonces hay que hacer una cirugía que se llama TIPS, que es poner una endoprótesis para dilatar la vena porta y que haya mejor retorno hacia el torrente sanguíneo. Y aquí tenemos una diapositiva en donde se presenta que este paciente tiene líquido de ascitis. ¿Dónde vamos a puncionar para hacer la paracentesis? Vamos a puncionar en la fosa ilíaca izquierda. Vamos a trazar una línea entre el ombligo y la cresta ilíaca y en la unión de 2 tercios proximales, con un tercio distal. Ahí en ese punto vamos a picar con nuestra aguja con un catéter Yelko o un punzocat rojo o naranja, que son de los más gruesos, y vamos a aspirar el líquido. Vamos a ir entrando con nuestra jeringa y vamos a ir aspirando hasta que nos dé líquido. En ese momento metemos el punzocat y sacamos la aguja y lo conectamos a un equipo de venoclisis y va a estar saliendo agua. Pero previo al hacer la paracentesis debemos de administrar una solución coloide
mínimo 500 mililitros. ¿Y qué mejor solución coloide? Pues ya les dije que es el almidón, principalmente es uno de los coloides, y el otro mejor coloide es la albúmina, ¿sí? Entonces, primero le administramos un coloide intravenoso, y ya que haya pasado el coloide, hacemos y aplicar un antibiótico intravenoso, y después ya hacemos la paracentesis. También a los pacientes hay que darles antibiótico. ¿Por qué les vamos a dar antibiótico? Acuérdense que a nivel del intestino se forma el ciclo de la urea va al hígado para desintoxicarse, el hígado produce el amonio, y este amonio puede ir al torrente sanguíneo que atraviesa la barrera hematoencefálica y lleva al paciente a una encefalopatía hepática. Nosotros, al darle un antibiótico, que el más recomendable es la rifacimina, de tabletas de 200 miligramos, hay que dar una tableta cada 12 horas, y probióticos vamos a cortar este ciclo, ¿vale? ¿Qué complicaciones va a tener el paciente? Pues edema, desgaste muscular, depresión, encefalopatía, coagulopatía, sangrado varicial, carcinoma hepatocelular, susceptibilidad de infecciones, peritoritis bacteriana espontánea. Por traslocación bacteriana, el líquido de ascitis se va a infectar y va a ser el paciente peritonitis, síndrome hepatorrenal o falla hepática fulminante, y se va a morir ese paciente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctora. ¿No? Doctora, esa imagen del lado izquierdo de encefalopatía hepática, ¿a qué se refiere? ¿Son como maniobras que le...? No, de que el paciente se pone todo alterado, está todo agresivo. Okay. Eso. Pero por eso les dije, vayan a buscar la tabla de encefalopatía hepática, los grados de encefalopatía, porque puede ser tan tenue que solamente tenga un cambio en el ritmo circadiano, o sea, que en el día duerma y en la noche esté despierto, o puede tener encefalopatía tan severa que el paciente está inquieto o está agresivo, y esos son cuadros de encefalopatías severas, ¿no? Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? Doctora, en la imagen que puso de un paciente, de un caso grave, creo que era de cirrosis, donde se veía muy marcada la cabeza de medusa, ¿qué manejo se le daría? Propanolol y diurético. En este caso yo le daría espironolactona con furosemide, los dos diuréticos. Ok. ¿Y no sería necesario algo quirúrgico? Sí, lo quirúrgico es poner los tips, que te digo, son endoprótesis vasculares que van a la vena porta para dilatarla. Es como una prótesis metálica que lo que hace es que la colocas y dilata la vena. Pero ya son como medidas heroicas. También hay un tipo de cirugía que es un shunt de cortocircuito, cirugía de Yomara se llama, que conectas la vena porta directo, la porta directo a la cava para que te evite el paso por el hígado, o haces como, pones una endoprótesis de la porta a la cava para que no pase. Pero el riesgo de cualquier tipo de procedimiento invasivo en el paciente de cirrosis, el riesgo de mortalidad es muy alto, porque acuérdate que el paciente cirrótico por sí mismo ya tiene trombocitopenia, plaquetas bajas y tiempos de coagulación alargado. Entonces, esto hace que no sangre durante cualquier procedimiento invasivo, que inclusive se pueda hasta morir por sangrado agudo. Ok, gracias, doctora. Otra cosa. ¿Ya nada?
Ya veremos en el examen cómo les va, porque creo que todo les queda muy claro. ¿Ya no hay más dudas? Creo que no, doctora. Bueno, Creo que no. pues por hoy lo voy a dejar ahí porque tengo que ir a recoger a mi hija. Mañana nos vemos temprano y voy a tratar de acortar los temas. Es que los siguientes temas son como temas muy grandes.